Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el módulo número 4, lo que tiene que ver con historia clínica. Vamos a hacer un análisis del origen, como dice ahí, de la historia clínica como documento legal y de todos los elementos que son parte fundamental. Vamos a hacer mención de las diferentes funciones y los objetivos, obviamente, de cada una de ellas y una descripción de los distintos niveles de atención de salud. Entonces, vamos a comenzar por lo que es el origen y la historia de la historia clínica, ¿sí? Que aunque parezca por ahí un poco moderna, la idea de registrar la salud es antiquísima, ¿sí? Las historias clínicas más antiguas que conservamos provienen de lo que son los libros 1 y 3 de las epidemias, en realidad del Corpus Hippocratium, que eso lleva a lo que es la cultura griega, alrededor del 400 antes de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos a Hipócrates de Cros, ¿sí? Que es el padre de la medicina y el padre, vamos a decir, de la historia clínica, que se lo considera el inventor, porque él en sus relatos plasmaba tres partes fundamentales de la historia clínica, como era la descripción del sujeto, o sea, quién era el paciente, la descripción de la enfermedad que le pasaba a ese paciente, curación o muerte, que era el desenlace, ¿sí? Y también tenemos lo que es el juramento hipocrático, que dice lo siguiente, que todo lo que haya visto u oído durante la cura o fuera de ella en la vida común, lo callaré y lo conservaré siempre como secreto, si no me es permitido decirlo. Que ese es el principio de confidencialidad, que es la base de cómo tratamos nosotros la historia clínica hoy en día, ¿sí? La cultura griega en sí aportó ideas claves, como por ejemplo la concepción del hombre como un ser único e individual, ¿sí? También el concepto de enfermedad como un desequilibrio en lo que es el funcionamiento del cuerpo, que está centrado en la enfermedad, en lo físico, digamos. También el concepto de sanador, ¿sí? Que se ve al médico como un interlocutor e intérprete también, embullido de espíritu humanista, ético, sentando las bases de todo lo que es la medicina. Y tenemos el inicio del concepto biofiosista de lo que es la enfermedad, ¿sí? Pero siempre unido a todo lo que es el pensamiento humanista, ¿sí? Imaginen a Hipócrates en esa época notando cuidadosamente que un paciente tenía fiebre, que tenía tos, que tenía expectoración, y esa simple anotación en realidad permitía, miles de años después, entender cómo veían la enfermedad. Hoy esas notas básicas se han sofisticado un poco en una historia clínica informatizada, pero la esencia en sí de registrar lo que pasa con el paciente es antiquísima y siempre fue para mejorar la atención, que sigue siendo, vamos a decir, de la misma manera hoy en día, ¿sí? Entonces, la historia clínica en sí es un documento único, es un documento obligatorio, un documento indivisible y confidencial, ¿sí? Yo recién le dije que es un documento médico-legal en realidad. Es el único instrumento con valor probatorio en caso de responsabilidad profesional. Por ejemplo, si un paciente demanda a la institución por una complicación postquirúrgica, la historia clínica es la principal evidencia para demostrar si el procedimiento se realizó correctamente, si se informaron los riesgos o si hubo una falla, ¿sí? ¿Qué pasaría si la historia clínica está incompleta? El médico o la institución van a estar en desventaja, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad esencial de la historia clínica? Asistencial y de documentación. Asistencial, ¿por qué? Porque es la guía para el equipo de salud, ¿sí? Permite conocer la evolución,
¿sí? Consultar antecedentes, asegurar la continuidad de esa atención. ¿Sí? Por ejemplo, una enfermera o un enfermero puede verificar la dosis de un medicamento indicado por el médico, o un residente puede revisar el plan de tratamientos antes de que comience su ronda. ¿Sí? Y otra de las finalidades es documentación, o sea, registra cada paso de la intervención, ¿sí? Y eso sirve como respaldo. Bien, tenemos funciones principales de la historia clínica, como dice ahí, el porqué de cada registro, ¿sí? Cada dato, digamos, de la historia clínica tiene un propósito específico, asistencial, la más obvia y la más vital, ¿sí? Recopila datos para conocer al paciente, conocer su enfermedad, asegurar lo que es la continuidad y la calidad también del cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente sufre un infarto, ¿sí? Y es trasladado a una clínica, o mejor dicho, trasladado de una clínica a un hospital de alta complejidad. Su historia clínica debe viajar con ese paciente, ya sea físicamente o digitalmente. ¿Sí? Para que el nuevo equipo médico sepa todo sobre la condición de ese paciente, sobre los tratamientos recibidos, y puedan continuar con la atención sin interrupciones ni duplicidades, ¿no? También docencia e investigadora, o docente e investigadora. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia clínica es una mina de oro para el aprendizaje en realidad, ¿sí? Sirve como base para toda la transformación de futuros profesionales y también para la investigación de enfermedades y obviamente de tratamiento. Epidemiológica, que quiero decir, son todos datos para la salud pública, que el objetivo es conocer la incidencia, la prevalencia de enfermedades, identificar factores de riesgo, planificar programas de salud. Por ejemplo, a partir de una historia clínica de una región determinada, se puede identificar un brote de dengue o determinar la tasa de obesidad infantil para poder implementar campañas de prevención, ¿sí? Administrativa, para todo lo que es la gestión interna y también lo que es la gestión externa, ¿sí? Que tiene como objetivo que sirve para la gestión de camas, por ejemplo, de turnos, de recursos humanos, y lo más interesante para nosotros, sirve para la facturación de prestaciones, ¿sí? Si un paciente está internado, la historia clínica informa cuánto tiempo lleva ocupando una cama, qué servicios requirió ese paciente, para que el sector después de admisión sepa qué camas están disponibles y para que ustedes puedan cargar los días de internación y los servicios asociados para facturar. También jurídico-legal, ¿sí? Tiene valor como prueba, vamos a decirlo así, en el caso, por ejemplo, de una mala praxis, ¿sí? La historia clínica es la prueba documental fundamental, ¿sí? Si una indicación no está firmada o si se borró un dato, ¿qué pasa? La institución y el médico quedan totalmente expuestos a una condena, ¿sí? Y eso impacta directamente en las finanzas de la institución, porque una condena, ¿qué significa? Pagar indemnizaciones muy elevadas. Entonces, ¿tiene valor jurídico legal? Sí, protege todos los derechos del paciente y también de los profesionales y sirve como prueba, como dije, en casos de litigios. También económico, financiero, que ahí tenemos nuestro corazón de la facturación, que el objetivo que tiene es justificar y documentar todas las prestaciones, todos los estudios, los medicamentos brindados a un paciente para su posterior facturación y cobro a las entidades financiadoras, ya sean obras sociales, prepagas, RT, etc. ¿Sí? Por ejemplo, cada jeringa, cada ampolla de medicamento, cada minuto de quirófano, cada placa de rayo, cada día de internación, etcétera, si no está registrado en la historia clínica con su debida justificación, la obra social o la prepaga lo va a rechazar, ¿sí? Entonces, es el sustento de todos los aranceles y la base para una gestión financiera sana dentro de una clínica, un hospital, un sanatorio, etcétera. Si un estudio no se justificó en lo que es la historia clínica, no se paga. Si la internación no tuvo una evolución diaria clara,
se puede rechazar los días de carga. ¿Sí? Ahora, vamos con lo que son las partes de la historia clínica. ¿Sí? Recién hablábamos en general, ahora vamos a ir más en profundidad. ¿Sí? Tenemos lo que es la anamnesis, que sería el interrogatorio, recopilación de información, que sería como la base, ¿bien? Que ahí van datos de identificación, o sea, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono, cobertura médica, que es fundamental para nuestra facturación, ¿sí? En la anamnesis también va lo que es el motivo de consulta, el qué le pasa, ¿sí? Escrito en las palabras, digamos, del paciente, debe ser muy breve, debe ser muy conciso. Enfermedad actual, una historia detallada del problema principal desde el inicio hasta el momento actual, ¿sí? Todo lo que es cronología, lo que es síntomas asociados, factores que lo agravan o que lo alivian. Luego en la anamnesis también tenemos lo que son los antecedentes personales patológicos, APP, ¿sí? Enfermedades previas, cirugías anteriores, traumatismos, alergias, etcétera. O sea, esto es clave, también los antecedentes personales patológicos, para evitar problemas, ¿sí? Y poder justificar también, por ejemplo, cambio de medicación. También en antecedentes personales tenemos internaciones previas, transfusiones, medicación habitual, la vacunación, ¿sí? También se coloca en la anamnesis todo lo que es antecedentes heredofamiliares, AHF, así se abrevia, que son enfermedades en la familia directa, o sea, cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, etcétera. También se anota todo lo que son hábitos tóxicos y o consumo problemáticos, tabaquismo, alcoholismo, drogas ilícitas, etcétera. Antecedentes en las mujeres gineco-obstétricos, ¿sí? Que se abrevia con las siglas AGO, ¿sí? Menarca, fórmula obstétrica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, gestas, partos, abortos, cesáreas, después todo lo que sería fecha de la última menstruación, método anticonceptivo si se utiliza, los PAP, las mamografías, ¿sí? Todo esto en la anamnesis es importante porque permite justificar también la complejidad de un caso, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con múltiples comorbilidades. También la necesidad de ciertos estudios o ciertos tratamientos por ahí un poco más costosos, ¿sí? La elección de ciertos medicamentos por alergia, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la otra parte de la historia clínica es todo lo que es exploración física o examen físico, ¿sí? Que serían los hallazgos objetivos, que sería la revisión en realidad sistémica del cuerpo del paciente para encontrar signos de enfermedad, que incluye todo lo que son signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, examen físico general, un estado general, el peso, la altura, la piel, las mucosas, los ganglios, etcétera. Y después el examen físico segmentado, que es de cabeza a pie, por sistema respiratorio, cardiovascular, abdominal, neurológico, etcétera. ¿Sí? Que también es importante esta prueba física o examen físico para la facturación, ya que los hallazgos, ¿sí? Complementan la anamnesis y obviamente que van a justificar las sospechas diagnósticas, ¿sí? Por ende, los estudios y tratamientos que se pidan. Bien, si tenemos una tensión arterial muy elevada, muy alta, justifica la internación y el monitoreo. Un abdomen doloroso, distendido, justifica una ecografía o una tomografía de urgencia. Por otro lado, tenemos lo que son las pruebas complementarias o complementos diagnósticos, que serían las pruebas. Son todos los estudios que se realizan para confirmar o para destacar el diagnóstico, ¿sí? Y también para monitorear el tratamiento, ¿sí? Ahí tenemos pruebas de laboratorio, ya sea análisis de sangre, de orina, de cultivo,
imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, mamografías, estudios funcionales, electrocardiograma, espirometría, ergometría y también estudios endoscópicos, ¿sí? Colonoscopía, endoscopía digestiva alta, ¿sí? Broncoscopía, por ejemplo, y anatomía patológica, que serían las biopsias, ¿sí? Cada uno de esos estudios es una prestación facturable, entonces debemos verificar que el pedido médico, el informe del estudio y el resultado estén en la historia clínica, obviamente firmados y sellados. Porque si no hay informe, no se factura. Si el informe no coincide con el pedido, puede haber un rechazo, acuérdense. Luego la otra parte de la historia clínica es el diagnóstico de presunción o el diagnóstico de certeza, que sería como la etiqueta de la enfermedad, vamos a decirlo así, ¿sí? Al principio puede ser presunción, ¿sí? Sospecha, y luego con los estudios de certeza. Los diagnósticos son esenciales para la codificación. Una codificación, precisa va a ser vital para la aprobación de esas prestaciones y para la gestión de los grupos relacionados con el diagnóstico, si la institución los utiliza, por ejemplo, para facturar las internaciones, ¿sí? Luego tenemos tratamiento, ¿sí? Que sería la solución, las indicaciones médicas, vamos a decir, para mejorar la salud del paciente, que incluye todo lo que es la parte farmacológica, medicamentos con nombre, dosis, vía, frecuencia, duración. Los tratamientos no farmacológicos, hablamos de dieta, de reposo, fisioterapia, kinesiología, psicología, etcétera. Quirúrgicos, detalles de la cirugía, si es que hubo, y procedimientos, colocación de sonda, catéteres, curaciones y demás. Cada medicamento, cada procedimiento, cada sesión de terapia es una prestación facturada, ¿sí? Entonces debemos verificar también nosotros que todo esté cargado y esté indicado en la historia clínica. Luego la otra parte es curso o evolución, ¿sí? El monitoreo esté constante, es un registro cronológico y diario del estado del paciente y de las modificaciones de todo lo que es un plan de tratamiento, ¿sí? Ahí se detalla fecha, hora, estado del paciente, resultados de nuevos estudios, nuevas indicaciones, interconsultas, ¿sí? Cada día de internación también, chicos, debe tener su evolución, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante también esta parte para la facturación? Porque justifica los días de internación, justifica la necesidad de cada día de cama y va a permitir a los auditores externos en este caso, verificar la evolución de ese paciente. Y si la internación fue adecuada y fue justificada día a día, ¿sí? Si un día no hay evolución registrada, el paciente siguió internado y ese día de cama podría ser rechazado, ¿sí? Y por último tenemos epicrisis, que como dice ahí es un resumen del alta, que es el cierre de episodio, ¿sí? Es un resumen, digamos, narrativo de todo el proceso asistencial desde que ingresó ese paciente hasta el día de alta, ¿sí? ¿Qué contiene la epicrisis? Este resumen: fecha de ingreso, fecha de egreso, ¿sí? Motivo del ingreso, diagnósticos finales, ¿sí? Tanto los principales como los diagnósticos secundarios, antecedentes relevantes, un resumen de la evolución, los estudios realizados, los más relevantes, los procedimientos, ya sean quirúrgicos, diagnósticos, los tratamientos recibidos, las complicaciones, el pronóstico y las indicaciones de alta, ya sea medicación, dieta, controles, alarmas, etc. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque es el documento que avala la totalidad de la internación o de las prestaciones relacionadas. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. Por otro lado, tenemos lo que son niveles de atención en salud,
¿sí? Tenemos todo lo que es el nivel de atención primario, ¿sí? O el primer nivel de atención, que como objetivo tiene lo que sería la prevención, la promoción de la salud, la atención de problemas de salud comunes, que es el primer contacto, por ejemplo, consultorios médicos de barrios, centros de salud, salitas, ¿sí? Donde se atiende un resfrío, se vacuna, se hace controles por ahí de embarazo de bajo riesgo, se hace controles de hipertensión estable, ¿sí? ¿Dónde qué brinda este primer nivel de atención? Por ahí consultas ambulatorias, prácticas de enfermería, lo que son inyectables, curaciones simples, vacunaciones. Y generalmente la facturación en el primer nivel es por cápita, o sea, ¿qué quiero decir? Un monto fijo por cada paciente asignado, o en algunos casos por consulta o por prestación. Luego tenemos el segundo nivel de atención o el nivel secundario, ¿sí? Que ahí se brinda todo lo que es la atención de problemas de salud que requieren internación o que requieren una atención especializada, pero que no es de alta complejidad, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son hospitales generales de complejidad media, clínicas especializadas, por ejemplo, maternidad, clínicas quirúrgicas, donde se hacen cirugías programadas, internaciones por neumonía, por apendicitis, partos normales, ¿sí? Que las prestaciones típicas son días de internación, como les dije, cirugías, estudios de mayor, consultas con especialistas, eh, y por ahí estudios de mayor complejidad también, como una resonancia magnética, un TAC, ¿sí? Y se factura por módulo, ¿sí? Para las cirugías se factura por día de cama, ¿sí? Se factura por prestación individual. Y luego tenemos el tercer nivel de atención o atención terciaria, ¿sí? Que sería la atención de patologías de alta complejidad, que acá sí requiere tecnología avanzada, que sí requiere de equipos multidisciplinarios, por ejemplo, los hospitales de alta complejidad, las unidades de terapia intensiva, la UTI, las unidades coronarias, UCO, quirófanos de alta tecnología, trasplantes, ¿sí? Donde se pueden hacer cirugías cardíacas, neurológicas complejas, diálisis, que la facturación eh, generalmente es por día de cama de terapia o por módulos de alta complejidad, con valores obviamente mucho más superiores, ¿sí? Ustedes deben saber en los niveles de atención porque les va a ayudar a entender la complejidad de cada caso, el tipo de arancel también aplicable. ¿Sí? No es lo mismo facturar un día de internación común que un día de cama en la UTI o en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Bien, por otro lado, vamos a hablar de lo que es historia clínica tradicional versus historia clínica informatizada, ¿sí? Todo este salto tecnológico que hubo, ¿sí? Tenemos la tradicional, que sería el papel, como dice ahí, que tiene algunas ventajas, es de baja inversión inicial, muchas personas ya están muy familiarizadas, ¿sí? Más que nada ese personal por ahí de mayor antigüedad, pero también tiene muchas desventajas, ¿sí? Ilegitimidad, por ejemplo, es una fuente de errores médicos ilegales bastante frecuente, rechazos en lo que es la facturación, riesgos permanentes de pérdida de información vital o daño de documento por deterioro, por pérdida. Después, la duplicidad, o sea, cada institución puede tener su propia historia clínica en papel, fragmentando muchas veces la información de ese paciente. Tiene algunos costos ocultos, lo que es el almacenamiento físico, el archivo. Necesitamos personal para la búsqueda, para ese archivo, para la impresión. Y para la facturación también tiene una desventaja el tema de la lentitud en la búsqueda de datos o errores de transcripción cuando cargamos esos datos o dificultades para auditar.
altos índices de rechazo por falta de legitimidad o por falta de datos. Y después tenemos la historia clínica informatizada, ¿sí? Que tiene muchas más ventajas, pero también tiene obviamente sus desventajas. Las ventajas es el tema de acceso único, unificado, hay una sola historia clínica por paciente, es accesible desde cualquier punto de la red de la institución, ¿sí? Toda la información es tipiada, clara, sin ambigüedades, o sea, tiene una legitimidad total, ¿sí? Está integrada con los laboratorios, farmacias, imágenes, admisiones, o sea, los resultados, por ejemplo, del laboratorio se cargan automáticamente. Las indicaciones del médico se envían directamente a la farmacia digitalmente, ¿sí? Nos resulta muy ágil en todo lo que es la búsqueda rápida, reportes automáticos, menos tiempo administrativo también. También son mucho más seguras por el tema del control de los accesos por perfiles, los backups, las protecciones de datos, y para la facturación fue una revolución total, ¿sí? Porque hubo una reducción muy drástica de errores, de rechazos, muchas prestaciones se cargan automáticamente al sistema de facturación, eso facilita también la auditoría en línea, agiliza los tiempos de cobros, ¿sí? Por ejemplo, una receta digital se envía a la farmacia y automáticamente, ¿qué pasa? Se descuenta del stock, ¿sí? Y se precarga para facturación al paciente o a la obra social, ¿sí? Pero yo también recién les dije que tiene algunas desventajas, ¿sí? Eh, las inversiones iniciales y las inversiones de mantenimiento, por ejemplo, costos de software, eh, costos de hardware, licencias, ciberseguridad, la capacitación, el soporte técnico. También hay muchas personas que se resisten todavía al cambio, ¿sí? Donde ahí hace falta una necesidad del fuerte liderazgo y capacitación para que el personal adopte ese nuevo sistema. Y otra de las desventajas, vulnerabilidad a fallas, ¿sí? Porque depende de la electricidad, chicas. Depende de la conectividad, ¿sí? Bien. Ahora, quiero que charlemos un poquito de responsabilidad médico-legal y la historia clínica, que es un punto clave, porque como les dije, la historia clínica es un escudo protector, o como yo le digo a mis alumnos siempre, es una espada de Damocles, ¿sí? ¿Qué pasa? El principio de presunción en contra, como dice ahí. Si una historia clínica está incompleta, si se omiten datos importantes, si tiene irregularidades en un digitio o responsabilidad profesional, la carga de la prueba se invierte. ¿Qué quiero decir? Se presupone que lo que no está registrado o está mal o fue un error, el profesional o la institución debe demostrar lo contrario. Y es muy difícil hacerlo sin respaldo documental. Por ejemplo, si un paciente fallece por una causa no clara, ¿sí? Si la historia clínica no registra todas las medidas de reanimación, los medicamentos exactos administrados, el monitoreo continuo, ¿qué se presume? Que no se hizo lo suficiente o que se cometió un error. Entonces, la institución puede ser condenada a pagar altas indemnizaciones, ¿sí? También inexistencia, o adulteración de la historia clínica, que serían actos delictivos. Inexistencia, que no haya historia clínica cuando debería haberla. Muy simple. Adulteración son el tema de modificar intencionalmente la historia clínica para ocultar, para borrar o para añadir información falsa. Que eso tiene consecuencias, ¿sí? Además de la responsabilidad civil con las indemnizaciones, eso conlleva sanciones penales, privación de la libertad para los responsables, y el hospital es, acuérdense de las historias clínicas, el custodio legal.
¿sí? También la calidad de la confección, hablamos de legitimidad, completitud, sello y firma. Legitimidad, ¿qué quiere decir? La letra del médico, ¿sí? Que ya no es una anécdota eso. Si no se puede leer una indicación, la responsabilidad recae en el profesional y la institución. Por ejemplo, si hubo una confusión en la dosis por letra ilegible que le cause daño a ese paciente, es una falla gravísima. Completitud, ¿qué quiere decir? Que cada evolución, cada interconsulta, cada resultado, cada firma debe estar, ¿sí? Si hay un salto en el registro, es una oportunidad para un litigio. Y firma y sello, ¿sí? Es que cada profesional debe identificarse, ¿sí? Es una forma, digamos, de avalar lo que escribió. Y si falta una firma, esa anotación no tiene valor legal. ¿Sabían? Bien. Por otro lado, quiero que charlemos un poquito de lo que son las normas para la confección y la guarda de la historia clínica, que es la ley 26.529, y el decreto 1089/2012, que esta es la ley que nos rige en Argentina, ¿sí? Y es nuestro, vamos a decir, marco legal. Bien, habla de que es necesaria una historia clínica por paciente, identificada con un código, ¿sí? Y que el acceso a la historia clínica es restringido, ¿sí? Después habla de la parte del contenido, ¿sí? Toda la actualización en lo que es salud. Habla de la titularidad y de la guarda de la historia clínica, donde la historia clínica es propiedad del paciente, ¿sí? Pero la guarda es de la institución, ¿sí? Y que no puede ser alterada por nadie. Habla también de la legitimidad, que es el artículo 16, que se exige esa letra clara, legible. Habla del plazo de guarda, ¿sí? Que es crucial esto para nuestra área, donde la historia clínica debe guardarse por un mínimo de 10 años, contando desde la fecha del último registro del paciente. Eso significa que debemos tener un sistema de archivo eficiente, ya sea físico o digital, para poder cumplir con ese requisito, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero ese paciente falleció. ¿También tengo que guardar la historia clínica por 10 años? Sí, siempre, ¿sí? También habla del acceso a la historia clínica, donde el paciente, acuérdense que es su representante legal, eh, pueden acceder a la historia clínica, puede acceder su cónyuge o conviviente, puede acceder a la historia clínica sus herederos forzosos, obviamente que los profesionales de la salud interviniente, con consentimiento siempre del paciente, puede acceder a la historia clínica un juez, y esto es muy importante para nosotros. El paciente tiene derecho a recibir una copia de su historia clínica, ¿sí? Eso a nosotros nos puede generar la tarea de preparar copias o impresiones, ¿sí? Pero el paciente tiene derecho a que nosotros le demos una copia de su historia clínica, ¿sí? Después habla en el artículo 19 de la forma de confección de la historia clínica, ¿sí? Cronológica, por orden de hechos, vamos a decir, diaria, cada día, cada turno se registra, con horarios, fundamental para saber el momento exacto, digamos, de cada intervención. Habla de que las hojas deben estar folladas, o foliadas, mejor dicho, no folladas. Folladas, lo dije como si fuese un árbol. Foliada, cada hoja, digamos, enumerada para evitar pérdidas, para evitar alteración. También cada anotación, cada indicación con firma y sello del profesional. Y habla de las prohibiciones explícitas. Lo que es abreviaturas, ¿sí? No se permiten. ¿Por qué? Porque lleva errores de interpretación. Por ejemplo, si un médico escribe S.P, puede ser
solución salina, puede ser sin problema, qué sé yo. También otra prohibición explícita, tachaduras. Si hay un error, se debe anular con una raya simple, ¿sí? Y escribir error. Luego aclarar, firmar y sellar. No se tacha con un marcador, no se arranca la hoja ni nada por el estilo. Después habla de las enmiendas, corregir sobre lo escrito sin anular, eso también está prohibido, y los espacios en blancos, ¿sí? Que esos espacios en blancos pueden ser llenados posteriormente y generando falsedad, entonces se realiza una línea. También habla de la negativa del paciente. Si el paciente no acepta un tratamiento o no acepta un estudio, eso debe registrarse, ¿sí? Y si es posible, con su firma. Eso nos protege legalmente. En lo que son interconsultas, dice que todas las consultas con otros especialistas deben quedar registradas y firmadas también por los intervinientes, ¿sí? Entonces, en conclusión final, ¿sí? La historia clínica va a ser nuestro gran aliado en lo que es la facturación, ¿sí? Si, como vieron, a ver, la historia clínica no es un mero requisito administrativo, es la evidencia de cada servicio que facturamos, es la base para la condición y codificación correcta y es el escudo legal que protege a la institución, ¿sí? Una historia clínica bien confeccionada que nos asegura menos rechazo de facturación, procesos de cobro mucho más ágiles, transparencia y ética en nuestra labor, ¿sí? Y la correcta, obviamente, retribución por la atención médica brindada, ¿sí? Entonces, su rol como facturadores implica ser verdaderos auditores internos de la calidad de la historia clínica, ¿sí? Identificando con inconsistencias, faltas, para que sean corregidas a tiempo, ¿sí? Y ese servicio pueda ser facturado, que es una tarea de gran responsabilidad, ¿sí? Y a la vez una tarea de gran valor. ¿Bien? Bien. Nosotros, la clase próxima que va a ser recién en febrero, recuerden que nosotros tenemos vacaciones, ¿sí? Vamos obviamente a seguir hablando de historia clínica, ¿sí? Es un módulo en realidad que lo dividimos en dos, historia clínica por un lado y por el otro lado auditoría médica, ¿sí? Entonces, cuando volvamos de las vacaciones, que ya me lo estoy anotando, historia clínica 2, vamos a poner. Ver vacaciones. Vamos a seguir hablando de la historia clínica, este pilar esencial con múltiples propósitos, ¿sí? Vamos a hablar de la característica que es una historia clínica que sea de calidad, que también es muy importante, ¿sí? De los desafíos de la creación de una historia clínica, de por qué controlar todo lo que es la calidad de esa historia clínica, ¿sí? Y los enfoques de evaluación de la historia clínica. Así que tenemos dos caminos diferentes. El enfoque 1, que es lograr historias clínicas completas o de calidad, y el enfoque 2, informar sobre deficiencias para mejorar futuras historias clínicas, ¿sí? Recuerden también, por favor, el examen de la validación número 3, ¿sí? Que está habilitado 19, 20, 21 de diciembre y el recuperatorio 28 y 29 de diciembre, ¿sí? Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien, disfruten mucho de lo que son las vacaciones y nos volvemos a encontrar recién en febrero. Les mando un saludo enorme. Disfruten mucho Navidad, Año Nuevo, pásenlo en familia, con amor y nos vemos el próximo año. Ahora sí puedo decir que nos vemos el próximo año. Chao, chao.